¿Cómo se acuerdan cómo se comparte pantalla en esto? Ah, ya me acordé. No, acá está. Ah, Windows. Ya. Ya, se supone que ya está. Bueno, vamos a intentarlo así. Sí, yo creo que se debe poder. A ver, este, bueno, la vez pasada, entonces, la vez pasada ya comenzamos con este tema de elecciones y, o sea, cuál es el rol de las elecciones específicamente en las democracias. Hemos hablado un montón del avance de las democracias, ¿no? Cómo es que se ha dado lentamente y nos quedamos más o menos, a ver, ya hablamos de las olas el lunes, ¿no? Vimos cómo fueron, digamos, esas tres primeras olas ya aceptadas y luego al final quedamos conversando un rato sobre qué es lo que estamos viviendo ahora, si es que ya habíamos logrado estos requisitos de DAL de democracia, ¿no? Y nos quedamos viendo este video sobre qué cosa es una democracia moderna, que incluye varios de los requisitos de los que habla DAL también. Pero les había dicho que íbamos a comenzar ahora entonces con esta pregunta, ¿no? Si creen que estos requisitos se cumplen en el Perú. ¿Ustedes creen que se cumplen? No todos. ¿Cuáles no crees que se cumplen, por ejemplo? ¿Y por qué? El cuarto, el control ciudadano sobre la agenda, ¿no? ¿Por qué no se cumple? O sea, ajá, claro. Y esto de repente es algo que viene, no, esto, no solo, esto que mencionas no solamente es algo de los últimos años, ¿no? Es algo que, digamos, venimos arrastrando hace un montón de tiempo, o sea, de varios gobiernos quizás. Sí. Ya. A ver, ahorita, después. Ajá, ajá, claro, claro. Eso también, o sea, puede ser que falte del lado de la ciudadanía, un compromiso del lado de la ciudadanía, ¿no? Diego, ¿qué querías decir? Ujú. Claro, comprensión ilustrada, ¿te parece entonces que entonces es otro, además, pero también estás de acuerdo con lo que se decía antes? Ya, vale. A ver, vamos a ver cuántos. Levante la mano a quienes quieran comentar para agarrar dos o tres comentarios más y luego seguir. Uno, dos, y ya, ahí quedamos. ¿O tres? ¿No? Ya, tres, sí. Y ahí quedamos. Sí, primero. Mm, claro. En este criterio lo que importa no es que a mí me parece si están incluidos o no, sino que tanta gente se sienta realmente incluida, ¿no? Porque lo que va a importar para que tu democracia funcione bien es que la gente en verdad se sienta parte de, ¿no? No importa que tú digas, no, pero la gente sí está incluida ya, pero si no se siente incluida, ese es el problema, ¿no? Ahí es que no está cuajando. Claro,
Claro. Sí, de todas maneras hay un problema, digamos, accesibilidad distinta en diferentes lugares del país, quizá, ¿no? Sí, Sí, sobre el otro, concuerdo con mis compañeros. Siento que es por ambos lados, ¿no? O sea, si bien existe un papel importante del Estado en brindarnos el acceso que, como usted dice, en el papel está porque se habla del acceso a la información e incluso hay un plan al respecto. Claramente no existe en el papel porque a veces sucede que algunos años lo presentan y otros años se claro. olvidan, ¿no? Pero también involucra ese sentir, o sea, de que las personas hagan sentir de que es necesario tener esa información. Y personas que ni siquiera saben que esa información debería ser de libre acceso. En el caso de la inclusión, si hablamos 100% de lo que menciona Adal, habla de que todas las personas tengan el mismo derecho de peso también para votar, más que todo en la participación. En eso podemos decir que sí existe, o sea, en papel, pero, si bien, pero eso no es necesariamente garantiza que las personas estén, como han mencionado nosotros compañeros, representadas. Y siento que más que con algo que quizás está en boga en querer representar a, a las comunidades indígenas, también pasa de que a veces nos olvidamos de las personas que tienen discapacidades Mm. y que yo personalmente siento de que ese ha sido incluso más relegado o olvidado que lo que estamos, de que incluso otros tipos de comunidades, porque nosotros seguimos viendo de que esas personas con distintas, con ese tipo de discapacidades no son personas. Eso es lo que a veces la misma sociedad hace ver Ujú. a ese sector. Claro, de hecho, eso, o sea, tú si probablemente transitas en una ciudad en la que te sientes que esa ciudad no está preocupada por la gente que es como tú, de repente eso lleva a que tú no te sientas incluido en esa sociedad, tú sientes que esa sociedad no te incluye a ti y a los que son como tú, ¿no? Entonces puede ser ese un problema también para satisfacer los criterios de edad, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos criterios que podemos ver, pero otros autores también propondrán algunos criterios diferentes, entonces es un debate, ¿no? Finalmente no hay algo, ahorita está realmente en discusión si es que Perú está todavía conservado su condición de democracia, si es que no, o si es que lo vamos a mantener en el futuro cercano, en todo caso, si es que aún la tenemos. Y ya, bueno, vamos a ver un poco de eso más adelante, ¿no? Pero, ok, el punto quizá de todo esto, como ya habíamos visto la vez pasada, es que las elecciones solamente son una parte de lo que significa vivir en democracia, ¿no? Y no necesariamente que hayan elecciones en un país significa que ese país es democrático, ¿no? Por eso están divididas en esos colores la evolución que hemos visto, ¿no? Los amarillos son los países que son autocráticos, pero igual tienen elecciones, ¿no? Son una pantomima de las elecciones. Y eh, una cosa importantísima para darnos cuenta, como hemos ido comentando en la clase pasada, de cuándo hay democracia o no en un país, un indicio bien claro es notar si hay separación de poderes o no, ¿no? ¿Qué quiso hacer Pedro Castillo cuando dijo disuelvo el Congreso sin causar y intervengo el Poder Judicial? Esas tres cosas, convertirlas en una. ¿Qué hizo Fujimori cuando hizo exactamente lo mismo? Eso, ¿no? Hace 30 años. 31 años. Hace 31 años, Fujimori hizo exactamente eso, ¿no? Se apropió de todo el poder y Fujimori no solamente se apropió de esos tres, sino que, digamos, de todo, ¿no? O sea, chapó el TC, chapó la Contraloría, los organismos electorales, no directamente en ese momento, pero sí luego los fue, digamos, sí hubo una influencia ahí, más adelante en la segunda mitad de los 90 sobre todo, pero incluso también la fiscalía, en fin. Ahora, ojo, yo les pongo esta división porque la separación de poderes es un concepto que nació como en tres, hay que dividirlo entre el poder en tres cosas, pero hoy en día ya no es así, ¿no? Ahora hay que dividirlo mucho más. Entonces, el poder está dividido en los tres poderes clásicos, pero además todos estos otros organismos son organismos constitucionales autónomos que tienen tanta relevancia como alguno de estos tres. No es que la OMP es menos importante que el Congreso, ¿no? No es que el presidente es el jefe de la reunión, ¿no? Sí, ¿Por qué digo que tiene que haber necesariamente una división de funciones sobre el poder? ajá, Pero ¿qué pasa si democráticamente un estudiante conjunto 80%, 83%,
me da mayoría en el Congreso y tengo que terminar en el Ejecutivo, y este puede designar, por ejemplo, el número TC, eso se vuelve antidemocrático per se. No per se, pero así como los monopolios son un peligro para los consumidores, lleguen por circunstancias normales, o sea, sin haber hecho trampa, igual sería un peligro para la democracia eso. Sí, sí es peligroso porque dependes únicamente de que ese partido no use el poder. Y normalmente cuando el poder está concentrado en un solo grupo, hay riesgo de que eso pase. Si ese partido quiere, puede copar, ¿no? Es lo que ha pasado. Les he subido unos textos complementarios si quieren revisar. Son bien cortitos. Uno es de Levitsky sobre cómo mueren las democracias. eh, y otro es la introducción, creo, o el capítulo del el ocaso de las democracias de Anna Applebaum. Y sí tienen clave, pero es UPC 2023, ¿no? Igual. Y pueden ver ahí cómo Applebaum, sobre todo, que es un texto de 7 páginas, lo leen al toque, si quieren. Eh, Ella cuenta cómo en Polonia lo que fue ocurriendo fue que justamente pasó algo así, ¿no? Digamos, se obtuvo una mayoría importante, luego a través de otras alianzas se amplió esa mayoría en la práctica, ¿no? Y a través también medio que, o sea, algunas jugadas, y se empezó a copar instituciones. Entonces, el Congreso se empezó a nombrar al mismo grupo de gente en diferentes instituciones, y lo que eso hace es la tendencia opuesta a la democratización. Un país que se está democratizando, ustedes van a ver que el poder se está o todavía separando o está institucionalizándose, que significa que se está volviendo más, la gente todavía está aceptándolo más. Por ejemplo, para nosotros, la gente acepta mucho más, ha cuajado mucho más en el Perú el poder ejecutivo, la idea del poder ejecutivo, que, no sé, o que la Defensoría del Pueblo, ¿no? No sé, porque es una cosa más nueva. El Consejo Nacional de Magistratura. Difícilmente la gente tenga muchas expectativas del Consejo Nacional de Magistratura, pero sí sabes qué pensar, o sea, así como todo el mundo conoce las reglas del Banco de Monopolio, la gente tiene una noción de las reglas del Poder Judicial, tiene una noción de las reglas del Congreso, tiene una noción de las reglas del Ejecutivo. Es más difícil que tenga una noción de las reglas de la SBS, ¿no? O de la RENIEC, porque son instituciones de alguna manera más nuevas. Entonces, están todavía cuajando, están en un proceso de institucionalización. Está pasando el tiempo para que la sociedad se conozca esa regla, ¿no? Y esa regla cuaje. Entonces, cuando características de un proceso de democratización, que ustedes van a poder ver, o sea, un país que está democratizándose, el poder está o institucionalizándose o está todavía no separándose. En todo caso, lo que no van a ver, lo que van a ver cuando hay un país que más bien está en la ola contraria, cuando un país está autocratizando, van a ver que el poder se está o concentrando, se está normalmente se está personalizando, se está uniendo en un solo partido, que es el mismo partido que va a tener control sobre esto, el Ejecutivo, el Legislativo, va a intentar influir en el Judicial, va a intentar influir en el Poder Electoral, va a intentar influir en el TC o lo que sea o sea, su equivalente, ¿no? Y así. Y también, obviamente, en el BCR para poder influir en la emisión de dinero, como pasa en Argentina. Por eso en Argentina hay tanta inflación, porque el gobierno sí influye o sea, no hay tanta independencia del BCR en la práctica en Argentina, aunque lo hay en el papel, pero no en la práctica. Entonces, allá la inflación es una locura, no sé si han visto. Sí, sí, sí. Esto de que nosotros tengamos una moneda tan sólida es algo que yo creo que recién, más o menos, que estamos empezando algunos a saber apreciar, pero es una cosa bien rara, bien difícil de... Sí, claro, por eso la gente ahora está ahorrando en soles acá, ¿no? Le dicen el dólar latino, le dicen. Eh, Y bueno, es importante tener en cuenta, ¿no? Que hay ahora entonces otras instituciones que eso también es signo de una democracia, que hayan otras instituciones distintas, incluso a los 3 poderes clásicos, que intervengan en varios momentos para balancear poderes, ¿no? Hemos visto en los últimos años que el TC ha intervenido, por ejemplo, para bajarse algunas leyes del Congreso, que eran claramente inconstitucionales. ¿Ustedes se acuerdan de la conformación previa de este TC, la anterior, no la última que han elegido? Sí, cuando estaba Ledesma, estaba Sardón, estaban Miranda, ellos eran un grupo de gente que pensaba muy distinto. Por un lado estaba Sardón y Ferrero, por otro lado estaban Eloy Espinosa y Ledesma, que, o sea, digamos, pensaban muy distinto,
Pero, por ejemplo, durante el Congreso 2020-2021, ese que duró un año, ¿no? Eh, sí, pues que fue porque luego de la disolución del Congreso de Vizcarra, ¿no? Entonces había que completar el periodo. Ese Congreso, no sé si se acuerdan, pero batió récord en leyes constitucionales que se aprobaron, ¿no? Logró que STC se ponga de acuerdo unánimemente, STC que se llevaba mal y se peleaban cada rato y querían votar, unos querían votar a unos, querían votar al otro, pero llegaban a ser unánimes en decir, ya, pero lo que hace el Congreso no te pase, pues, eso obviamente es inconstitucional. Los siete están de acuerdo. Entonces es increíble cómo era algo, o sea, si no hubiéramos tenido TC o algo, incluso un TC politizado como el que teníamos, frenó, o sea, imagínense lo mal que estaban las leyes que estaban aprobando con ese Congreso, ¿no? Imagínense si no hubiera este balance. Entonces, por eso es importante que haya esta división de poderes y este balance. Incluso si es que tú no tienes sistemas, o sea, si tú no tienes estas instituciones no funcionan tan bien todavía, incluso si son defectuosas, pueden salvarte un poco la democracia, pueden igual balancear un poco tu avance, ¿no? Para que no se te desbarranque todo, ¿sí? Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, eso es un tema de todas maneras opinable, pero sí es algo un problema que probablemente se deriva de esa nueva regla que se adoptó en el 2019, o sea, diciembre de 2018 en realidad. Bueno, también otra institución importante, para que sepan lo que hace en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ayuda básicamente a la gente a, si tienes tú un problema porque hay una institución del Estado que no está respetando tus derechos de alguna forma, quien te ayuda es la Defensoría del Pueblo. Entonces ayuda a la gente que no tiene su NI, que tiene problemas en RENIEC con algo, que no la están considerando en el CIS, que no la están considerando en salud, que no sé, cualquier cosa. Básicamente, la mayoría de gente que trabaja como, o sea, del cuerpo de gente que está trabajando en la Defensoría, se está dedicando 24/7 a eso, a ayudar a otras personas a, eh, digamos, salvarle sus problemas con el Estado. Sobre todo gente, digamos, más vulnerable económicamente y por distintas razones. Pero eso es, la chamba de la Defensoría es bien silenciosa. Por eso yo les sugiero que lo vean por su cuenta, evalúenlo por su cuenta, mírenlo, y por eso es importante también cuando se discute si es que eventualmente se llega a politizar o no esta elección, podría ser también complicado para la democracia, porque en un país en el que no te funciona bien el Estado, no son buenos los servicios, una entidad como esta que por lo menos te alivia un poco, ayuda a alguna gente, es súper importante, ¿no? Pero bueno, es simplemente una muestra más, ¿no? Lo que vamos a estudiar ahora, luego de que acabemos esta diapositiva, es otras instituciones que también son parte de esta división de poderes para nosotros, ¿no? Los tres organismos electorales. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Solo quería cerrar esta etapa, digamos, esta etapa del curso primera sobre elecciones y democracias, eh, conversando un poco de signos de cómo mueren las democracias, de, del final, ¿no? Eh, las elecciones, bueno, son un mecanismo que nos puede servir para elegir a líderes que puedan representarnos en esos organismos de representación, pero esa es una tarea bien mecánica, ¿no? En realidad, si se dan cuenta, como ya hemos hablado, en verdad, solo eso pues no basta para poder hablar de democracia. Entonces, ¿cuáles son efectivamente los signos que de los que uno tendría que estar de acuerdo, atento, para ver que las democracias se vayan a poder, para saber que tu democracia se está cayendo, o que esa es una democracia, o sea, así como un médico puede diagnosticar a un paciente, por ahí ustedes deberían poder diagnosticar si en un país que están estudiando, ese país está consolidando su democracia o no, o para dónde se está yendo, ¿no? Este libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt es bastante bueno, bastante elocuente. No tienen que estar de acuerdo con las posiciones políticas de Steven Levitsky para digamos, revisar su trabajo académico y apreciarlo de forma independiente a las opiniones políticas que pueda tener. Daniel Ziblatt también tiene opiniones políticas, pero sobre Europa del Este, así que no creo que las hayan escuchado. Y bueno, lo que ellos dicen en este libro es que una particularidad de las democracias
es que hoy en día las democracias pueden fracasar a manos ya no de generales, ya no de militares, ¿no? Sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros, que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Entonces, ¿qué decía Pedro Castillo? No, pero a mí me eligieron bien, ¿no? Claro, se está definiendo del fraude, de la campaña de fraude que se hizo, que también fue una tontería, creo. Eh, al menos desde mi perspectiva. Porque no tenía, o sea, ¿por qué vas a sostener eh, con tanta seguridad y decirle a la gente que con tanta seguridad, sí, ha habido fraude, y después no tenías de qué respaldar tu acusación, ¿no? Ya han pasado años y no puedes soltar una sola prueba de eso. Armaste una comisión del Congreso, te gastaste 200 no sé cuántos mil soles y ni una sola prueba en el informe final de que en verdad haya habido, ¿no? Entonces, ¿qué originó eso? Que Pedro Castillo pueda decir, ah, a mí me querían sacar desde el principio, ¿no? Entonces a mí me eligieron bien, y su defensa siempre fue, a mí me eligieron bien. Pero es, exacto, le dieron el argumento, pero además el problema con eso es que Castillo está teniendo una defensa falaz, porque ¿qué cosa? Entonces, si a ti te eligen bien, y a ti te eligieron y tú ganaste bien las elecciones, después tú puedes hacer lo que quieras. No, pues, no deberías poder hacer lo que quieras. Tienes que, así como el banco, un monopolio, tienes que respetar las reglas y no puede imprimir más dinero porque se le ocurre. Pero Castillo, o cualquiera que sea presidente, cualquiera que esté ocupando el sitio del presidente, no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que las reglas dicen que puede hacer, ¿no? Si tú empiezas a romper las reglas de ese puesto, entonces estás haciendo esto, ¿no? Estás subvirtiendo la democracia desde adentro. Y ese problema no se ve bien a corto plazo, en lo inmediato. Pero hay un ejemplo que vamos a chequear ahora de un país que le pasó eso, ¿no? Profesor, yo creo que justo lo que está diciendo se ve más desobservado cuando la persona que está en el poder no conoce realmente por qué está ahí, o qué Ajá. es lo que va a hacer dentro del poder que ahora tiene, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en una democracia, pues, es en teoría que todas las personas, toda la ciudadanía pueda ejercer un puesto, ¿no? Obviamente en Perú es que tengas una tal cantidad de edad, etcétera, pero a veces también pasa por lo mismo de que las personas que terminan ganando o se terminan postulando no saben, no desconocen el lugar al que se están metiendo. Entonces, a veces, ese mismo término de una democracia que cualquiera puede llegar al poder, también muchas veces termina estando en contra por completo de qué tan apta es una persona al momento de quedar ahí arriba. Sí, claro. Hay un problema, digamos, hay un problema de selección, quizá, ¿no? Pero la dificultad mayor que yo veo con solucionar eso es que hay algo del huevo de la gallina, ¿no? Porque cómo atraes a más gente a un sistema que ya está más o que ya la gente percibe como podrido, ¿no? ¿Qué cambias antes? ¿Cómo haces para que, no? O sea, que es como que no se sabe qué arreglar primero, necesitas que todo vaya cambiando poco a poco simplemente, ¿no? Como que algunas cosas se vayan moviendo eh, y ese tipo de avances, entonces por eso solamente se dan en el largo plazo, ¿sí? Sí, tampoco lo que dijo mi compañera, como menciona usted, tampoco, o sea, creo que la mayoría de personas cuando pasa eso, desea que existan como que más reglas que excluyan, por ejemplo, lo que pasa en las alcaldías, en las elecciones nacionales, donde no pueden postular cierta, quienes está, por ejemplo, ya tiene una sentencia penal, por ejemplo. Y si, no me acuerdo dónde dice esto, pero somos uno de los países que tiene más reglas o impide que haya la participación política de las personas, ¿no? Hay más filtros, pero eso no exime que las personas sigan votando por ciertas personas que tienen quizás procesos o tienen hayan cometido ciertos actos sospechosos. Entonces no siento que ponerle más candados ayude, porque al fin y al cabo también es un poco tarea de nosotros autorregularnos. Ujú. Sí, es una discusión interesante la de los candados. Esa discusión la vamos a retomar varias veces porque de alguna manera que primero vamos a ver cuáles son las reglas en Perú. Pero en la segunda parte del ciclo, luego el parcial, vamos a conversar un montón de por qué la gente vota, cómo vota, ¿no? O sea, cuáles son los efectos psicológicos, qué incentivos hay detrás de la gente o sea, primero hay que ver cuáles son las reglas que tenemos, entender, ya, ok, estas son las reglas que operan en Perú, y luego vamos a ver cuáles son los efectos que esas reglas suelen tener, ¿ya? Y en efecto, sí, o sea, de alguna manera que para adelantarles nomás,
nuestra premisa casi siempre cuando hacemos reglas o diseñamos algún sistema electoral es que la gente va a votar, o sea, como que tu premisa es que si la gente tiene información, va a votar bien, ¿no? Y que la gente debería tener pues información, ¿no? Pero en realidad, como vamos a ver más adelante, es ilusorio pensar que la gente se va a informar, no tiene ningún sentido, o sea, ya, si quieres, escribe un paper diciendo lo bacán que sería el mundo si la gente se informara, ok, no se informa, ya fue, o sea, olvídate esa vaina. Hay una teoría bien clara de eso que se llama de ignorancia racional. Sí, 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 pero ya, pues tiene que ver con eso también. Eh, pero entonces no hay eso, y además no solamente no se van a informar, sino que incluso si recibieran información, la información no te cambia de opinión necesariamente porque tu opinión, tu convicción la sueles tomar por temas emocionales en política y no por temas racionales. No es que tú has pensado, este de verdad objetivamente es el mejor candidato, sino que has elegido el candidato que han elegido tus amigos, tu familia, tu grupo que tú sientes cercano, porque porque tú quieres sentir un miembro chévere de ese grupo. Y si ese grupo, de alguna manera que el chévere en ese grupo está el candidato, va a ser bien difícil para ti darle la contra a ese candidato, ¿no? Salvo que seas una persona que le encanta un montón la política y entonces por ahí que tiene su propia convicción individual. Pero la mayoría de gente se deja guiar por los grupos, por ese tipo de tendencias y por cosas más emocionales. Bueno, lo que vamos a ver ahora un rato es el ejemplo de una democracia que se fue, digamos que, derrumbando poco a poco, ¿no? Para ver cuáles fueron los pasos, más o menos qué fue lo que ocurrió, a ver si eso nos está ocurriendo acá, si nos podría ocurrir, cuál es el riesgo. En Venezuela, Hugo Chávez, se decía, era un político marginal que clamó contra lo que describía antes, eso es a inicio de los 90, ¿no? Él era un militar que intentó dar un golpe, un militar retirado, pero era un político, digamos que no tenía, es más, estaba en un momento en la cárcel, entonces no tenía ninguna posibilidad de aspirar a la política. Y él prometió construir una democracia más auténtica que aprovechara la inmensa riqueza petrolífera del país para mejorar la vida de los pobres. O sea, trató de dar un discurso como que empático, ¿no? Ustedes, los pobres, contra ustedes, o sea, nosotros, los pobres, contra ellos, la élite. Cuando Chávez puso en marcha la revolución, entonces que había prometido, además lo hizo democráticamente, ganó elecciones, ¿no? Eh, Sin embargo, ya cuando ejerció el poder, ¿han visto ese video o no? Claro, claro. Pero se puede ver en YouTube. Mira, a ver. A ver. Oye. Sorry, voy a retroceder una vez más. Voy a retroceder una vez más porque lo puse mal.
tomamos la precaución de sacar a transporte Ahora se recuperó para el pueblo, dijo. Bueno, es es una tragedia lo que pasaba uy, ¿dónde está mi cursor? Ya. Bueno, eso fue creo que en el 2008, por ahí, más o menos. En esa época todavía había un montón de gente que apoyaba a Chávez, ¿no? O sea, gente de izquierda tradicional acá, que sería de centro izquierda más o menos, que apoyaban a Chávez, ¿no? Hasta ahora hay algunos, ¿no? Pero digamos, había gente que, o sea, hasta ahora hay gente que cree que esto sigue siendo aceptable democráticamente, ¿no? O sea, básicamente es un rey de suelo, el tipo. Está caminando por ahí y decía, tal negocio no te averiguas de quién. Podía ser que ese negocio que está ahí sea de una familia humilde que se había pasado décadas ahorrando para poner un negocio, lo puso, el día siguiente vino Chávez y ¡pum! Se lo bajó, ¿no? No le importa saber eso. Entonces, son cosas que, claro, vistas así podemos tomárnoslos un poco jocosamente, pero en realidad, si tú aterrizas a la historia individual, es una tragedia. Y es un problema bien terrible que tú, entonces, ¿qué confianza va a tener otra gente en el país para invertir en poner una tienda? Si viene el presidente y va a poder hacer eso en cualquier momento, ¿no? ¿Qué interés va a tener otras empresas de otros países en venir y poner o sea, sucursales allá, ¿no? Porque si el presidente va a poder venir y va a poder decir el propio, porque le dio la gana en su programa dominical, ¿no? Eso claramente es un signo de que el tipo no está. ¿Ustedes creen que la Constitución de Venezuela dice que el presidente puede hacer eso? No, obviamente no, ¿no? El tipo está yéndose mucho más allá de las reglas y nadie decía nada. Entonces, cuando alguien hace ese tipo de cosas, claramente se va de las reglas, ¿no? Entonces, ahí hay que llamar la atención sobre un acto que es claramente antidemocrático, ¿no? Cuando el 5 de abril del año pasado, sí, pasado, sacaron un decreto de inmovilización obligatoria que lo habían publicado a la medianoche, eh, diciendo que no podíamos salir porque se le ocurrió al presidente. O sea, dijeron, el COVID, pero ya era abril del 2022, ya no había ninguna ola, nada, simplemente lo que habían eran protestas. Y una figura que se llama estado de emergencia, que estaba justificada para un contexto como la pandemia, la utilizaron para detener protestas, ¿no? Entonces eso claramente es un uso antidemocrático de las reglas, ¿no? Entonces por eso es algo digamos, así también criticable, ¿no? Miren cómo cambió, por ejemplo, yo les había mostrado la evolución de Perú, que es la línea roja, pero para que contrasten, la línea gris continua es Chile y la línea gris punteada es Venezuela. Entonces Venezuela llegó a ser democracia mucho antes que, claro, Chile estaba en el extremo opuesto con Pinochet, pues, ¿no? Pero después Chile más bien concretiza su democracia mucho más, hoy está mucho más consolidado, ¿no? que nosotros, y Venezuela, fíjense, se fue, ¿no? Cayó, o sea, cayó muchísimo, ¿qué? Caen, o sea, suben en un momento sí porque digamos que cumple con más condiciones luego del intento de golpe a Hugo Chávez y fue reelecto. Digamos, hay un intento de nueva constitución que hace que suba un poco, pero si se dan cuenta todavía no llega a ser democracia, todavía están acá en el rango de anocracia.
Y después de eso ha caído hasta por acá y me parece que ahora ya está en autocracia, porque esto va hasta como en 2018. Pero así es, 2018. Pero en todo caso, la muestra es como eh, se cae poco a poco y las consecuencias las vemos por acá, ¿no? Pero la gente hasta el 2011 percibía que vivían en una democracia, hasta el 2012 la mayoría de venezolanos percibían que vivían en una democracia. Entonces la gente no se da cuenta, los politólogos se tendrían que dar cuenta, ¿no? Ustedes tendrían que saber medir eh, sin entrar en discusiones de, tú eres rojo, tú eres caviar, tú eres facho, no, sino de medir las condiciones, tomarle la temperatura a la democracia y saber qué está pasando, ¿no? Eso nada más. ¿No? Independientemente de si el tipo es Pedro Castillo o Fujimori. Eh, bueno, eh, hay una particularidad que destaca Levitsky en el libro, una cosa que logra, o sea, un problema, un error que logra que los países caigan en estos espirales de autocráticos, ¿no? O sea, digamos, desmoronación de la democracia. Son las alianzas fatídicas, que son cuando hay un jugador, idealmente un partido político, pero bueno, en el Perú no hay partidos políticos, pero cuando hay un jugador del sistema político que es democrático, pero por conveniencia propia, por popularidad, porque cree que le va a convenir las elecciones, le abre las puertas a un actor no democrático, o sea, un actor que está dispuesto a romper las reglas del juego, ¿no? Entonces, eh, digamos que, por ejemplo, cuando el Partido Demócrata invita a, a Bernie Sanders o cuando el Partido Republicano invita a Donald Trump, están, bueno, claramente más en el caso de los republicanos con Trump, porque él llegó a ejercer ese poder y claramente se extralimitó en lo que podía hacer. Pero hay varios ejemplos, ¿no? De cómo hay a veces un partido un actor que es democrático y permite la entrada de otro no democrático. Esto ha pasado en varios contextos de caídas de las democracias y Venezuela no fue una excepción. ¿Ustedes saben quién fue él? No, presidente, o sea, fue presidente de Venezuela antes de Chávez, ¿no? Felipe Caldera. Fue el último presidente. Claro, ahí estaba más joven. En realidad, Caldera, cuando le entrega a la presidencia de Chávez, Caldera fue presidente 2 veces, en los 70 y en 93 a 98 o 9, que le entregó la presidencia a Chávez, ¿no? Caldera fue presidente una vez, como le decía, en los 70, pero luego como que el sistema de partidos en Venezuela se desmorona un poquito, se cae un poco. Caldera había perdido mucha popularidad. Para inicios de los 90 era como que un señor mayor en el Congreso, y ya había perdido mucha popularidad, era como un político antiguo, ¿no? Imagínense a gente acá, no sé, Andrés Flores Alado, que en algún momento tenía mucha popularidad como político y hoy ya no, Mulder, no sé, alguien así. Eh, y entonces quería recuperar popularidad, ¿ya? ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su estrategia para recuperar popularidad? La primera vez que Chávez se dio a conocer fue cuando, o sea, se hizo más conocido fue con este discurso. Este discurso lo dio luego de haber sido detenido en el intento de golpe de Estado que hizo, ¿no? Él intentó hacer un golpe de Estado, fracasó en el 92 y luego da un discurso bastante incendiario, digamos. Ahora, eh, no lo vamos a escuchar ahora porque el audio es bien feo, pero lo pueden encontrar en YouTube si buscan discurso Chávez 92, van a encontrar con esta imagen el discurso. Pero básicamente es una cosa en la que Chávez dice algo así como, no hemos logrado por ahora el objetivo, ¿no? Pero la revolución del pueblo se necesita por no sé qué, y empezar todo su discurso político. Y entonces, ¿qué hace Caldera en ese momento desde el Congreso? También pueden buscar este video en YouTube, pongan Intervención Caldera, Congreso 92, algo así, y lo van a encontrar, van a verlo con este caption. Pero también hay problemas de sonido, entonces tampoco lo voy a pasar acá ahorita. Mucho, en verdad, tampoco es tan importante verlo, pero la cosa es que Caldera, post ese discurso de Chávez, da un discurso él en el Congreso, diciendo, oye, sí, está mal el golpe de Estado, pero no podemos dejar de escuchar las voces de los pueblos, que no sé qué, y básicamente respalda a Chávez, ¿no? Y dice, no, pero que, claro, claramente, y entonces nace como que una alianza tácita entre Caldera y Chávez. Entonces, ¿Caldera en qué se convierte? En que toda la gente que estaba de acuerdo con Chávez
quién es o sea, el personaje por el cual podrían votar y que está en el mundo político. Caldera, ¿no? Caldera era, digamos, si tú eras chavista, tú querías que Chávez pueda entrar en algún momento, o sea, este pata que te gustó en ese discurso, pueda llegar al poder en algún momento, el que le estaba intentando abrir las puertas era Caldera. Caldera que gana las elecciones en el 93, ¿ya? Y ya en el poder, ¿qué hace Caldera? Indulta a Chávez, porque Chávez estaba preso, ¿no? Entonces Chávez no hubiera podido postular ni siquiera a la presidencia. Pero lo indulta y cree, por supuesto, en el momento en que lo hace, esto lo cuenta bien Levitsky y Cislate en el libro, que en el momento en que lo hace, en el momento en que lo indulta, él dice, no, pues, pero Chávez, este pata, es o sea, es un cualquiera, no va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, se le imaginó, jamás imaginó que después iba a tener como esta tremenda caraza, ¿no? Cuando lo tuvo que... miren la cara de Caldera, pero no se la podía creer. Y Chávez está ya jurando ahí en el cargo porque fue el que entró automáticamente luego de él, ¿no? Y luego, entonces, eh, esto incluso ha derivado en que, miren cómo se recuerda a Caldera, ¿no? A veces, por el obituario de Caldera, pone, muere Rafael Caldera, el presidente que perdonó al golpista Chávez. Imagínate que ese sea tu legado, después de haber sido presidente 2 veces de un país, ¿no? ¿No? Digamos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Hubo una alianza fatídica, hubo alguien que pensó que por su destreza, no, yo puedo controlarlo a este patán, a este loco, ¿no? Los republicanos pensaron que podían controlar a Donald Trump, ¿no? Digamos, ellos, eh, y es más, todavía lo de Donald Trump no hemos visto el último capítulo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son entonces los actores que normalmente tienen que evitar que una persona así, con tendencia autoritaria, entre al sistema? Normalmente son los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son, Levitsky les dice, los guardianes de la democracia, ¿no? Porque ellos son los que tienen que mantener al margen a actores como esos de la competencia electoral, para que no podamos elegirlos. Eso ocurrió durante mucho tiempo exitosamente en Estados Unidos, por un montón de factores, pero ya no necesariamente, ¿no? Ahora Estados Unidos se ha quebrado un poco más. Y nosotros no hemos logrado en ningún momento tener de verdad, una resiliencia a este peligro, al peligro de que venga alguien totalmente antidemocrático a gobernarnos. De hecho, por distintas razones y en distintos niveles, la crítica en la segunda vuelta del 2021, desde los dos lados o sea, al fujimorismo, los antifujimoristas lo acusaban de que era un partido autocrático, dictatorial, ¿no? También, pero tampoco es que Perú Libre haya sido lo máximo en democracia, ¿no? Entonces, eh, estábamos fregados pues con todas las opciones que había, ¿no? Estábamos en bueno, claramente no quiero decir, porque eso ya es un tema de juicio personal, qué opción es peor que otra, etcétera. Eso ya no se puede saber porque no hay contrafáctico, pero a lo que voy es a que tenemos un sistema en el que más de una opción tiene algún problema de compromiso con la democracia, ¿no? Y hay otros actores también, han habido signos de otros partidos que han llamado a cosas, por ejemplo, ha habido un congresista ahora que hace poco que mandó un tweet, hoy, hablando bien del golpe de Fujimori, ¿no? Del autogolpe del 5 de abril, de ese momento. No, creo que Lizar Sarburu, puede ser, pero no estoy seguro. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero bueno, ¿ya ven? O sea, digamos, es gente que está en el sistema político y que no ve con malos ojos que hayan quiebres del sistema en algunas veces, cuando creen que puede ser necesario, ¿no? ¿Cuándo han habido veces que los partidos políticos sí han actuado como guardianes de democracia? Han habido ocasiones, ¿no? En Bélgica, por ejemplo, con el partido Rextista, que era un partido nazi. Eh, claro, esto mismo de las alianzas fatídicas pasó también lo encuentran en el libro de Levitsky y Silat, pasa también en Alemania, pasa en Italia con el alza del fascismo, ¿no? En Alemania, ¿cómo llega Hitler al poder? ¿Llega directamente, él postulándose solito? No, pues él entra, o sea, a través del bloque, claro, pero digamos que él va ascendiendo dentro de una estructura y luego efectivamente ganan elecciones con él allí, pero es gente que confía en él creyendo que lo va a poder controlar. Lo mismo pasa en Italia con Mussolini, ¿no? Acá en Bélgica, sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que cuando el partido rexista estaba siendo muy popular electoralmente,
el partido cristiano, o sea, un partido de derecha, ¿no? Se unió a la izquierda para evitar al rexismo, ¿no? O sea, como que se aliaron dos enemigos políticos porque entendieron que la división izquierda-derecha no era la más relevante en ese momento, sino la más relevante era otra, era quizá democracia en democracia. Como quizá puede ser que esté pasando en este momento, ¿no? Y de repente la izquierda-derecha no es el eje más importante en el que deberíamos estarnos fijando hoy en día. Pero bueno, no sé, es una idea que les voy a dejar a que ustedes la reflexionen por su cuenta. Pero en todo caso, eso ha pasado, ¿no? Y también lo cuentan en ese libro. Entonces, bueno, el resto de instituciones democráticas, ¿no? Además de las elecciones, se han ido desarrollando con el objetivo de que las democracias se vuelven más sólidas ante ese tipo de cosas, ante giros autoritarios, ¿no? ¿A qué me refiero específicamente con un giro autoritario? A esto, ¿no? A que tu democracia poco a poco es una foto, se va yendo hacia un pata que va quebrando las reglas, el pata poquito a poquito dice, no, yo no estoy quebrando las reglas, ¿no? Mientras va quebrando todo. Y dice, no, yo estoy haciendo, y pum, nueva constitución. Y en la nueva constitución se puede reelegir de nuevo, ¿no? Claro, y esa vaina de la nueva constitución no la inventó Chávez, ¿no? ¿Quién la inventó? Acá, mi compadre, que en el 92, por supuesto, que se acuerdan que hubo el autogolpe, todo esto, los militares estaban por todo, o sea, esto fue bien maleado, ¿no? No se pareció nada a la disolución del Congreso del 2019, no se pareció tampoco incluso a la de Castillo, porque acá sí le hicieron caso a los militares, ¿no? En lo que sí se pareció fue en el discurso. Si ven, el discurso de Castillo parece que casi lo plagió. Es más, tanto lo plagió que no sé si han visto la última declaración de Castillo que ha dicho, no, yo me estaba escapando de la embajada de Japón. Eso ha dicho, miren, ayer Castillo ha hablado en un juicio, no sé qué, y dijo, no, yo estaba yendo a dejar a mi familia a la embajada de Japón, y el juez le dijo, la de México, así, sí. Ya, como que, o sea, nos dejó claro a quién estaba invitando, ¿no? Pero bueno, en todo caso, una cosa que hizo Fujimori, claro, todo el mundo recuerda esto, el día efectivamente del 2 de abril, pero luego Fujimori hizo varias cosas más, ¿no? Una cosa bien recordada, bien importante, por ejemplo, fue esta, la ley de interpretación auténtica. ¿Alguien sabe qué es lo que fue? Ajá. Mayoría no orgánica, además. No, sí, ahí sí orgánica, sí. Claro. Claro. Entonces, Fujimori dijo lo siguiente, ¿no? Salió la Constitución 93 y en esa Constitución decía que podía haber una reelección presidencial. Pero Fujimori dijo, oye, pero esta Constitución es nueva. Entonces, ¿cuántas veces me he electo con esta Constitución? Ninguna, ¿no? Ninguna, ¿no? Yo nunca he sido elegido. Entonces, yo por primera vez voy a ser elegido, ¿no? Entonces, ¿me puedo postular en el 2000? ¿Sí o no? Sí, porque claro, por primera vez fue el 95, en el 2000 mi primera reelección, entonces sí puedo, perfecto, ¿no? ¿Qué me van a decir? Entonces, ¿quién le dio la contra a esto? El TC. ¿Qué hizo el Congreso? Votó a 3 magistrados del TC, y ahora el TC ya está, a 3 que digamos estaban en contra de Fujimori, y ahora el TC ya está de acuerdo. Y entonces, esos 3 magistrados, pueden googlear esta historia luego, fueron repuestos eventualmente. Durante ese tiempo también Fujimori nos sacó del sistema interamericano de derechos humanos, porque lo mismo que quería hacer Castillo, porque te pone reglas, pues, y los autoritarios no les gusta cumplir con reglas. Y bueno, por supuesto que luego quienes copiaron a Fujimori en este modelo de la interpretación auténtica para poder reelegirse varias veces fueron nuestros queridos socialistas del siglo XXI. Chávez, Correa y Evo Morales hicieron exactamente lo mismo. O sea, dijeron, mira, oye, esto que ha hecho Fujimori, bacán, ¿no? Sacaron nueva constitución, sacaron interpretación auténtica, se postularon de nuevo porque primera vez que habían postulado, ¿no? Claro, después ya Evo Morales lo llevó a otro level. Sí, y Evo Morales dijo, yo quiero postular de nuevo, ¿no? Ya, una cuarta vez quiero postular. Le preguntó a la gente, oye, ¿puedo postular? La gente le dijo, no. Y entonces fue al TC y dijo, oye, la gente me ha dicho que no puedo postular, ¿cómo es esto? Y el TC le dijo, no, están violando tus derechos. ¿Cómo así? No te van a dejar postular.
Entonces, claro, el TC, ¿qué había pasado? Que de alguna manera que también está ocupado por gente del MAS, del partido de Evo Morales. Entonces, claramente le dan la razón, ¿no? Por eso el poder debe estar separado. Pero bueno, eh, por eso, eso es lo que ha derivado en toda la crisis política más reciente de Bolivia, ¿no? Que luego o sea, después de eso entró en el poder Yáñez, eh, no, Yanín Áñez, y luego de eso ha regresado Arce al poder, pero están digamos, en crisis política todavía arrastrando desde esas épocas, ¿no? Sí, ya como, Menciona que sí, es cierto, que puede ¿qué opinión podríamos tener sobre el tema de, por ejemplo, últimamente han habido problemas para elegir al defensor del pueblo, ajá. pero por algo judicial y ya. Pero en la, existen comisiones en el Congreso, una comisión para elegir al defensor del pueblo, pero lo que he visto es que cada partido interiormente lanza sus propios candidatos. Entonces, ¿qué tan democrático sería que cada partido ponga su Eh, sí, pues, o sea, en realidad lo ideal sería que el defensor del pueblo sea una persona que tú eliges no porque es cercano a tu partido o a tu posición política, sino porque es apto para el cargo, ¿no? Entonces, allí lo que tenemos es que no tenemos un Congreso que, que haya alcanzado el nivel de institucionalidad como para producirte resultados así objetivos, no tan politizados. Tenemos un Congreso que todavía está demasiado atado a intereses de corto plazo, no tenemos una buena selección de representantes, el hecho de que no tengamos partidos políticos hace que la gente que llega ahí, esos puestos también no, la oferta no será mejor. Hay demasiado, o sea, no sé si hay una como que, una forma de responder, sin, no sé, considerar todas esas cosas, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que es bien importante entender que digamos, no solamente importa cuál es la regla que diseñas, o sea, cómo está tu regla, sino también cómo se actúa en la práctica. Entonces, si este Congreso en verdad no importa que cada bancada presente su propia alternativa de defensor del pueblo o de magistral TC, si respetan las reglas y de verdad tienen la actitud de votar bien y elegir, bueno, en realidad no habría problema, ¿no? No habría problema y que se elija a uno de ellos y ya. Pero en la práctica no es lo que vemos, ¿no? En la práctica lo que vemos es que los congresistas no conocen bien las reglas o tratan de esquivarlas si es que no les conviene. Varias de las elecciones, ¿por qué no se han elegido a defensor del pueblo? Porque, por ejemplo, los querían elegir sin cumplir con los propios requisitos que el propio Congreso había puesto que había que cumplir para poder elegir al defensor del pueblo. Entonces, o sea, no se toma con seriedad esas cosas, ¿no? Y eso es un problema. Quizá la respuesta vaya por que deberíamos cambiar un poco el diseño de selección y que se ajuste más a nuestra realidad, ¿no? Porque también otro problema es que hemos tenido un montón de defensores del pueblo que han sido interinos. Ahorita la defensora del pueblo es interina, y antes hemos tenido también dos defensores del pueblo que por 5 años se quedaron como interinos. Entonces, hemos tenido muy poquitos, solo 3 defensores del pueblo electos por el Congreso, ¿no? Desde que existe la defensoría. Bueno, en esta parte del libro que les quería resaltar, ellos destacan cuatro características que deberían preocuparnos de un líder que probablemente tenga características de ser alguien autoritario, ¿ya? No importa si es de derecha o de izquierda, importa si tiene una de estas características. Primero, rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas o las reglas del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Pedro Castillo dice cerramos el TC, yo voy a cerrar el TC, yo voy a cerrar la Defensoría del Pueblo si me eligen, ¿no? Ok, pero si dice eso, ya sea de palabra o mediante, o sea, si dice cosas como que no va a respetar las reglas democráticas, las reglas del juego, ¿no? Si dice yo voy a meter preso a tal, como Trump dice yo voy a meter preso a Hillary, ¿no? Cuando Trump dice eso, está no respetando las reglas democráticas porque está diciendo yo voy a hacer algo que las reglas no dicen que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, está rechazando de palabra, mediante acciones legales, las reglas democráticas del juego. Niega la legitimidad de sus oponentes, ¿no? Entonces te escribe a sus oponentes no como una persona con la que está en desacuerdo o que está equivocada por cierta razón, sino que te lo describe como el cuco, ¿no? Entonces, son tipos que quieren destruir el Perú, ¿no? Lo que quieren es ver arder el mundo, o sea,
básicamente no te admiten la posibilidad de que haya un rival que simplemente ve las cosas diferente a ti, ¿no? Si se dan cuenta es eso, o sea, para Keiko, Pedro Castillo los planteaban como el comunismo, ¿no? La vuelta era como que todo terrible, y lo mismo la campaña de Castillo era así, era negativa contra Keiko, ¿no? Era contra el fujimorismo. Era una campaña básicamente negativa, y no aceptaban al fujimorismo como o sea, a ver, a argumentos, pero digamos, no lo aceptaban como un actor tolerante. Incluso a otros actores, por ejemplo, cuando el propio gobierno de Pedro Castillo invita en un momento a parte del bloque de izquierda un poco más de centro, ¿no? ¿Cómo se llama la segunda primera ministra que hubo? Mirta Vázquez, ¿no? Ya, incluso cuando ocurre este intento de alianza, ¿no se acuerdan que los de Perú Libre bulleaban a los otros, les decían los caviares, y como que no los trataban mal, y o sea, prácticamente preferían hacer alianzas con los humoristas y con Renovación Popular antes que con los caviares del gobierno como Guillén o Mirta Vázquez, ¿no? Eh, exacto, se polariza así de una forma terrible, ¿no? Ya como que exagerada. Tolera o alienta la violencia, ¿no? Están permitiéndolas o no condenando, incluso alentando tácitamente la toma del Capitolio, o Castillo alentando y no condenando los ataques a la prensa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? O él mismo, ¿cómo se ha pronunciado respecto a la prensa? Sí, a veces. O también la última indica la voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, ¿no? Claramente Trump diciendo que va a meter presa a Hillary. O, en general, si se dan cuenta, esto de querer meter presos eh, pasa respecto a los medios de comunicación acá, ¿no? O sea, como que hay amenazas tácitas de, sí, vamos a meter presos a los dueños de los medios, o sea, cosas, como que, sí, que queremos ver a los, no sé, en fin, a los de la prensa concentrada. Hay ataques como esos contra la prensa que no son bien especificados, ¿no? La prensa latina, América, y no había ningún pronunciamiento ni nada acerca del Ejecutivo, ni nada, Claro. que no estaban en contra de esos ataques a los medios. Claro. Dice que se lo van. De alguna manera hizo, o sea, claro, había polarización ya, pero debería haber una vocación de quien es el líder, el que representa a toda la nación, de unir a la gente, ¿no? Y de calmar los ánimos, de decir, oye, estas cosas se pueden hacer, estas cosas no, pero en fin. Entonces, estas reglas, por ejemplo, no se cumplieron durante este gobierno, tampoco durante por ejemplo, ¿no? Eh, y si se dan cuenta, el tema de cuánto ha estado, qué tan basada está, qué tan solidificada ha estado la democracia, va de la mano, ha ido correlacionado con nuestra perspectiva de qué tal han ido viendo las cosas. Miren, normalmente, cuando hemos estado mejorando en algunos estándares, luego de la época de Fujimori, o sea, a partir de acá, normalmente hemos pensado que el país ha empezado a mejorar, salvo en un momento acá con PPK, acá en el momento de las elecciones, sí, nos pusimos nerviosos, pero luego siguió mejorando hasta que a partir del 2017, más o menos, claramente hay una tendencia opuesta. Y si se dan cuenta, a partir del 2017, ahí es que comienza la tendencia también antidemocrática para nosotros, más o menos. 2016, 2017, por ahí que algunos dicen que con la censura de Jaime Savera, ¿no? Otros dicen que cuando cae el PPK, en todo caso, o cuando está por caer, pero a partir de este momento, claramente, nos volvemos más débiles democráticamente y coincide con que la gente empieza a percibir que el país le está yendo peor. Fíjense que pasa después de que por acá es que empiezan a cambiar los precios internacionales y el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico probablemente era uno de los factores que permitía esto, pero también la estabilidad democrática, ¿no? Porque se cae mucho más luego de que entramos en este periodo feo. Si lo vemos respecto a qué es lo que pensaban los empresarios, esto es una pregunta que se hace a la gente que la cae, ¿no? ¿Cómo ven
la gente que va acá, los empresarios de las grandes empresas del país, la prosperidad del Perú, es bien interesante como también con mucha más certeza dicen que todo este periodo del 2001 casi, ¿no? Hasta 2016 fue, el país progresó, luego hubo un tiempo que pensaron que estaba igual, pero ahora ya casi todo el mundo dice, no, está retrocediendo, ya estamos fregados, ¿no? A partir de la pandemia. Eh, pero lo interesante es que, algo interesante de esta percepción es que para muchísima gente que te dice esto, te reconoce esto, igual si, aun cuando te reconocen que este fue un periodo que fue más o menos bien, si es que estás en la derecha, muchas veces van a ver que critican este periodo porque le dicen el periodo que los caviares dominaron el país, ¿no? Entonces lo critican por eso. Y si eres izquierda, igual criticas este periodo porque es el periodo del neoliberalismo, ¿no? Que no, el del neoliberalismo de la Constitución 93, que no hemos invertido en salud, ¿no? Entonces, todos están asados con ese periodo y sin embargo todos están de acuerdo en que ha sido el mejor periodo que hemos tenido en la historia. Entonces, ¿por qué no nos interesamos un poco más en ver, oye, ¿qué hicimos bien ahí de repente, no? Podría ser una buena discusión. Bueno, ya se ha caído, para algunos, ya se ha caído nuestro estatus de democracia, ¿no? Este es el Economist Index del 2022, dice que somos un régimen híbrido, ya no somos, ni siquiera calificamos como democracia débil, ¿no? O sea, democracia afectada. Entonces, bueno, ya, solo para cerrar esta parte, quería poner unas recetas o unos consejos que dan en el libro de qué hacer cuando ocurre un giro autoritario, ¿no? Cuando notas un giro autoritario. Hay ciertas respuestas que, digamos, se sugiere que podrían tomarse. La responsabilidad de cribar a las personas autoritarias y dejarlas recae más bien en los partidos políticos normalmente y en sus líderes, los guardianes de la democracia. Pero bueno, en primer lugar, entonces, ¿qué se puede hacer? Tienes que mantener a los líderes autoritarios o potencialmente autoritarios fuera de las listas electorales. Habría que hacer un cerco, no permitirles entrar a la competencia, porque van a ganar, probablemente van a ganar, o sea, hay muchas posibilidades de que ganen, porque el populismo apela mucho al tema emocional por el que la gente vota. Entonces, si estás en un país en el que hay tantos problemas, una cosa como esta o sea, un líder que te proponga romper con todo, puede ser que gane, ¿no? A esos líderes, entonces, deberíamos, desde el inicio, si tú eres un político democrático, deberías intentar mantenerlo lejos del sistema. Además, los partidos pueden escalar, eh, o sea, escalar de raíz a los extremistas desde sus propias filas, ¿no? Entonces, deberían los propios partidos revisar, oye, cuando haya alguien que cometa algunas cosas, ¿no? No sé, un tweet o no, de repente no un tweet, pero una acción o una serie de tweets que digamos, quieran los principios de tu partido y no van contra la democracia. Entonces, tú lo que deberías decir es, oye, eh, deberíamos sacar a esta persona de nuestro partido, porque no está cumpliendo con un régimen democrático. Entonces, deberían ser los propios partidos de alguna manera los que autorregulen primero, ¿no? X es el agente más poderoso del partido, pero X es un antidemocrático. Se espera que el partido X lo saque sabiendo que esto va a conducir a pérdidas gigantes de autoridad. Sí, eso es lo que se espera. Esa sería la jugada democrática, eso es lo que hizo el partido cristiano que les decía, ¿no? De Bélgica. O sea, que sea utópico no significa que no sea es difícil de creer, sobre todo por la división que hay hoy en día, pero no significa que no sea lo correcto, o sea, lo que habría que hacer. O sea, la única forma en que si es que hay la posibilidad de que haya alguien que llegue al poder desde un partido en teoría democrático y se sabe que esa persona no va a respetar las reglas, es una persona que no tiene un compromiso real con las reglas democráticas, la única forma digamos, en que el partido podría cumplir con su rol democrático es impidiéndole a esa persona postular, ¿no? Sacándola, o sea, por alguna razón. Claro que no puedes inventarte cosas así, o sea, tienes que seguir alguna especie de regla, ¿no?
tienes que hacerlo con un debido proceso, en fin, pero eso ya son otros detalles. En todo caso, a lo que va eso es que es responsabilidad de los partidos que la oferta política no sea, o sea, el actor que debería asegurarte que la oferta política no tenga agentes antidemocráticos son los partidos, ¿no? También podría ser disidentes del partido. Sí, claro. Pero es muy difícil. Cuando sales del partido, normalmente, claro, se te es mucho más difícil a ti llegar, ¿no? Como le pasó a Teddy Roosevelt cuando intentó postular por su cuenta, ¿sí? Esos partidos como Fuerza Popular y Perú Libre, que respectivamente enarbolan el 5 de abril y el 7 de diciembre. Bueno, claro, eso, a ver, Fuerza Popular yo entiendo que no es que enarbole el 5 de abril y tal cual, ¿no? Creo que Keiko Fujimori ha dado unas cuantas declaraciones como que diciendo, no, un 5 de abril nunca más, o algo así, ha firmado un par de cosas. Eh, ya, si le creen o no, es otra vaina, pero digamos que en todo caso ha dado algunas señales de eso. No he visto a ningún castillista decir, no, nunca más el 7 de diciembre, o algo así. Pero de todas maneras, esas son posiciones que, no porque las ha tomado Fuerza Popular o porque las ha tomado Perú Libre o porque las tome Renovación Popular o cualquiera, es una posición que tú puedes considerar antidemocrática. ¿Por qué? Porque no cumple con... ¿Por qué? Porque está planteando romper las reglas del juego, ¿no? Por diferentes razones, por los planes que te dicen. No hay, si tú estás de acuerdo con un cierre inconstitucional del Congreso, entonces tu propuesta es por naturaleza antidemocrática, ¿no? Entonces, claro, allí lo que habría que hacer es sacar a sacar a esas personas del sistema, ¿sí? ¿Qué hay por la simpatía por ejemplo, Venezuela, Nicaragua? Estos partidos, digamos, determinados agentes de partidos tienen simpatía por comunidades claramente autoritarias y mantienen diciendo que son democracias. Esto también no debería ser, digamos, debería ser suficiente para que un partido haciendo lo correcto. Es un indicio de que esa persona es una persona que tiene posiciones antidemocráticas. Pero, claro, que ya depende de ese partido, si lo vota o no, y de la gente, si es que fiscaliza que sus partidos por los que vota sean democráticos o no, ¿no? Depende, ahí también está el rol de la ciudadanía, pues, de ver si es que el partido por el que yo voto es un partido que tiene reglas democráticas, filtra por solamente actores democráticos, o pone cualquier patada solamente porque cree que va a poder ganar las elecciones con el que grita más fuerte, ¿no? Eh, Antauro claramente es un actor antidemocrático, ¿no? Entonces, el partido que lo adquiere, que lo adopte. Bueno, lo que pasa es que, claro, tú tienes tus reglas, cada país tiene sus reglas para cómo crear partidos políticos, pero al final es la propia democracia la que tiene que escoger también, es la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, si ese partido normalmente va a poder solamente existir no por la voluntad de una persona, sino por la voluntad de un montón de gente. Entonces, si es que se supera esa primera valla de dificultad, que ya sería un problema, la siguiente valla de dificultad tendría que ser la ciudadanía, ¿no? O el hecho de que si cometen algún error los pueden votar, pero en fin. Eh, claro, en todo caso, bueno, las otras tres cosas eran los partidos pro-democráticos deberían eludir las alianzas con los partidos y candidatos antidemocráticos, ¿no? Para que no pase de Italia o Alemania. Cuarto lugar, los partidos pro-democráticos pueden adoptar medidas para aislar sistemáticamente a extremistas en lugar de legitimarlos. O sea, más allá de votar a los que sean extremistas de tus filas, no legitimar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sabe quién es Ron DeSantis? ¿No? Sí, claro. Él, por ejemplo, está siendo el nuevo potencial líder del Partido Republicano que podría, pero tiene, digamos, tiene problemas o algunas críticas de ser potencialmente antidemocrático también por otras razones, ¿ya? Pero si tú ves que alguien está saliendo así, mira, esa persona se está volviendo popular y tú le invitas a tu partido por eso, o hablas bien de esa persona, como hizo Caldera de Chávez, ¿no? Solamente por ganar popularidad, entonces estás haciendo esto, estás haciendo lo contrario a lo que no deberías normalizar los discursos antidemocráticos. Y lo último que sugieren es que cuando hayan extremistas que se postulen, deberían haber alianzas, o sea, frentes comunes extraños, pero entre los partidos que sean democráticos. O sea, deberíamos poder ver acá un partido de derecha con un partido de izquierda aliarse en contra de un partido que no importa que sea de derecha o de izquierda,
pero que sea antidemocrático. Si ese partido antidemocrático tiene la oportunidad de ganar, los otros deberían aliarse acá. Pero para que eso pase, deberíamos, como sociedad, deberíamos ser capaces de notar que el clivaje más importante hoy en día es democracia antidemocracia, o es uno de los clivajes más relevantes. Sin embargo, varios políticos no están viendo eso como el clivaje más relevante hoy en día, sino que siguen viendo de izquierda versus derecha, ¿no? Entonces, bueno, es un tema cuando tu problema es que te estás desdemocratizando. Si ya estás súper democratizado, ¿no? Si tu país es una democracia sólida, de repente ese no es tu clivaje principal. Pero bueno, hasta acá llegamos con elecciones y democracia. No sé si tienen alguna pregunta, pero hagamos un break acá de 10 minutos y luego seguimos, luego empezamos con el siguiente tema. Ya. Sí, claro. Está bien difícil, está bien difícil. Sí, 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 está difícil decirlo. O sea, yo creo que casi todos los actores ahorita en el Congreso son, eh, no, sí, exacto, demócratas precarios. ¿La qué? Sí, acá también, sí. El salón creo que se confirmó este mismo. Sí, obvio, ahí tengo mi camiseta. Sí, sorry. Ajá. Sacamos un control de la clase y es justo después de las tareas. Está bien. Sí, o sea, digamos, siempre pueden ir o no, venir o no venir, ¿no? Está bien, no hay problema. O sea, ya tomé la asistencia de hoy. No. ¿Me puedes mandar un correo para actualizarlo? Vale. Gracias. Así ahorita mejor, para verlo, sí. Gracias.